Casi todas las personas piensan que es importante leer, pero realmente no tienen unas razones muy científicas de por qué es importante leer. De hecho, siquiera es importante leer. Bueno, sí, si no, no estarías en este canal. Pero realmente, ¿cuáles son las razones no místicas, por así decirlo, de por qué leer? No el te ayuda a tal cosa, sino de verdad con un estudio científico de por qué es importante leer y por qué deberías de leer. Así que, ¿por qué leer? En realidad, vamos a ir solo una excusa para hablar de este. Igual el libro está bastante bueno. Con este tema en mente me puse a investigar un poco y encontré este estudio gringo donde agarraron a 600,000 estudiantes y básicamente a lo largo de un ciclo escolar les midieron más o menos la relación entre qué tanto leían y distintas cosas como su aptitud académica o, por ejemplo, qué tanto ausentismo tenían, ese tipo de cosas. Un dato importante a analizar es de que el estudio se refiere únicamente a la lectura de literatura. No se refiere a lectura académica, de libros de texto, se refiere simplemente a un libro de literatura, de cualquier literatura realmente. Puede ser cualquier libro comercial, puede ser Crimen y Castigo, puede ser Harry Potter, puede ser Tom Sawyer, puede ser lo que sea, pero que sea literatura. Entonces, analizaron esto y encontraron bastantes cosas que me parecen muy interesantes. No voy a explicar todo el estudio porque sería un video de 20 minutos, y no me da la gana hacer un video de 20 minutos, editar es horrible, pero algunas partes me parecieron muy, muy interesantes del estudio. Hay una parte, por ejemplo, que menciona que la cantidad de lectura de un estudiante que tanto lee, de nuevo, literatura, es un mejor predictor para la aptitud académica total, o sea, incluyendo, o sea, no solo relacionado a letras, incluyendo, por ejemplo, matemáticas, a pesar de que, o sea, no parece tener mucho que ver leer un libro de romance con las matemáticas, parece que sí. Pero bueno, es un mejor predictor para la aptitud académica el leer que el estatus socioeconómico y la educación parental. Es impresionante. Básicamente leer es más importante que tener plata y nacer con papás decentes. Esto es muy importante porque hay un montón de gente que dice que una persona que, dependiendo de sus recursos, puede que no pueda llegar tan lejos académicamente hablando como una persona con más recursos. Pero esto muestra que leer es más importante que eso. Leer es más importante a que hayan nacido con plata o no. Hay otra, por ejemplo, donde se muestra de forma muy radical, y es que el 5% de mejores estudiantes leen en promedio 144 veces más que el 5% de peores estudiantes. Ahora, esto llega a otro problema en mi opinión, y es que el problema no es que no leas porque no sepas que es importante leer. Porque todo el mundo sabe que es importante leer, todo el mundo sabe que leer es bueno y bonito y hermoso y te hace mejor persona y mejor padre y mejor ser vivo y mejor no sé. Pero nadie lee. Según el estudio, a partir de quinto primaria cada vez se lee menos. Y para bachillerato se lee tanto como se lee en kinder. En promedio en el colegio se leen 7 minutos de literatura al día. Citando el estudio, leer es una habilidad. Entre más lo haces, mejor eres. Entre mejor eres, menos esfuerzo toma. Entre menos esfuerzo toma, más lo puedes hacer y más lo quieres hacer. Desafortunadamente para el lector débil esto implica un círculo vicioso. Y esto es empeorado porque el estudiante es un huevón inútil que no lee. No dice eso, pero de eso está hablando. Leer es como aprender a nadar. No se aprende bien si no se mete al agua. Pero no debería ser ni muy profunda ni muy poco profunda. Y se debería utilizar ayudas, como un flotador, cuando se necesite. Pero solo si se necesita. Se aprende a nadar nadando y a leer leyendo. En palabras de Frank Smith, lee como si hiciera sentido. Y tal vez lo hará. Leer es una de las habilidades más importantes en la vida de una persona. Y de un estudiante en específico. Y si vemos al leer como un tipo de habilidad, deberíamos de medirnos dependiendo de nuestro nivel. Y si consideramos lo que había dicho en el estudio, que leemos en promedio 7 minutos al día, entonces, similar a como cuando uno iría al gimnasio, no trataría de levantar 400 kilos en sentadilla el primer día, porque probablemente no va a entrenar piernas, sino su muerte. De forma similar, tal vez no es la mejor idea empezar a leer Hegel como primer libro. Y es que ese es el problema, es cuando una persona quiere volver a leer porque el mundo está lleno de gente que le gustaba leer de niño, pero lentamente lo fueron dejando por poner otro tipo de prioridades. Y entonces tratan de volver a leer, agarran un libro al azar y se dan cuenta de que no pueden leer y les cuesta. Leer es una habilidad y es difícil y cuesta y puede que el primer libro sea horrible, que sea incluso agobiante y tedioso. Leer es un músculo prácticamente y no lo hemos practicado en décadas. Llevamos muchos años sin leer, como ya no solo como persona, como sociedad. Somos una sociedad que no lee. Y no me refiero necesariamente a la latina, en general la sociedad mundial no lee. Nadie lee. Y leer es una de las cosas tan importantes que puede hacer una persona y que tanto evitamos que me parece deprimente. Por eso mismo vengo a exponer este libro, el de Tom Sawyer. Porque es el libro que me metió a la lectura y es uno de los libros más fáciles de leer que he visto. No conozco a una persona que lo haya leído y no piense que le gustó. Pero en realidad el libro es una excusa. Da igual el libro con el que se empiece. Da igual el libro que se lea. Lo que importa es leer.
Este libro me parece perfecto para eso porque en mi opinión es una representación perfecta de que es un buen libro, que es una buena novela. Básicamente, para no spoilear mucho, el libro es una representación de la niñez. Son las travesuras de un niño y las aventuras de un niño y la historia de un niño. Y corta justo cuando está dejando de ser un niño. Es perfecto el libro. Es el tipo de libro que uno se ríe mientras lee y recuerda cosas de su propia niñez. En mi opinión es una obra maestra y es un clásico. Pero realmente da igual con qué libro empeces. Para mí, cualquier libro puede llegar a funcionar para empezar a leer. Pero lo importante es eso, es leer. Así que por favor, me da igual si es este libro o no. Preferiría que fuera este libro porque por algo lo estoy diciendo. Da igual qué libro sea. Pero por favor, empieza a leer.